Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo con estos nuevos movimientos y estas nuevas disposiciones que nos trae la naturaleza? Yo con ganas de acompañarlos desde hace rato en un video en vivo, pero pues por obvias razones. Las conexiones no han sido las mejores para poder interactuar. Así que realizo este video pues con la intención de aportarles algunos temas sobre lo que viene, hablando de temas un poco de astrología y de las circunstancias que vienen, teniendo en cuenta que pues muchas personas, sobre todo las personas que asistieron a las charlas de diciembre del 2019 y enero del 2020 sobre las previsiones astrológicas de este año, pues han estado preguntando sobre algunas circunstancias que, digamos, a lo que vamos, pues con estas consecuencias, con estas vivencias que tenemos actualmente, y algo de lo cual yo ya había hablado en estas charlas, precisamente, que coinciden con estas fechas y con todos los momentos, pues que por lo menos aquí en Bogotá ha pasado, Bogotá, Colombia, eh, teniendo en cuenta pues que fueron preguntas muy puntuales de los asistentes y pues que se han manifestado, ¿no? Y que de una u otra manera he subido en videos un poco cortos, explicando temas y dando consecuencia a estas fechas y estas circunstancias que se han venido presentando. Entonces, quiero compartirles algunas apreciaciones y algunas opiniones sobre precisamente lo que viene y lo que es, digamos, estos tiempos, eh, a modo de tener previstos algunos movimientos, sobre todo en temas emocionales, pues que son, me parece a mí, que son importantes pues, en estas condiciones, ¿no? Entonces quiero compartirles, voy a compartirles pantalla para que más o menos tengamos una forma gráfica de eso, de lo que es, en donde quiero empezar hablándoles sobre pues lo que es este equinoccio de primavera, el equinoccio de primavera, que estamos en el equinoccio de primavera, que eso son unas energías maravillosas para empezar, para emprender, son unas energías maravillosas para un nuevo orden. Generalmente cuando llega la primavera se restauran cosas, llegan temas nuevos y uno tiene la oportunidad de rehacer, tiene la oportunidad de ordenar, bueno, o tener una disposición para soportar un nuevo orden, unas nuevas formas, sino que generalmente cuando uno quiere emprender algo, pues siempre hay algo ahí que se opone, siempre hay algo ahí que, eh, digamos, hace zancadilla o pone alguna otra traba. Entonces, pues digamos, la primavera genera precisamente eso, ese nuevo orden, esa nueva forma en donde uno puede emprender cosas completamente distintas y aprender a mirar de otra manera lo que viene y sobre todo acoger las fuerzas de la naturaleza para el futuro. Generalmente la primavera se instaura cuando ingresa el sol al signo de Aries. Aquí yo voy a marcar el sol en el signo de Aries. A ver, por acá está. Exacto, aquí está. El sol en el signo de Aries, que para este año 2020, para el meridiano 75, Bogotá, Colombia, Bogotá, Lima, Quito también, el sol ingresó al signo de Aries el día 19 de marzo. Y cuando el Sol ingresa al signo de Aries, pues inicia un periodo, aparte de la primavera, pues inicia un periodo bien importante porque se inician los afanes, la irritabilidad, las circunstancias en donde uno tiene que emprender, quiere hacer, quiere mover, como así, que las circunstancias en este año son distintas, entonces yo quiero mover, quiero hacer, bueno, y después empiezan muchos temas de una manera irritables, beligerantes, donde se empiezan a manifestar las fuerzas, sino que pues pueden ser un poquito difíciles o han sido un poquito difíciles, sobre todo porque pues en estas condiciones en las que estamos hablando de la cuarentena, pues estas energías empiezan a contener y empiezan a ser un poquito difíciles porque no son fáciles en la expresión. Precisamente lo que tiene que ver la primavera y estas fuerzas hablan de expresarlas de una manera propia, de una manera individual, lo que es el signo de Aries, un signo individualista y a modo de tratar de canalizarlas de la mejor manera y canalizarlas en un aspecto personal, en un aspecto propio, para buscar el cauce y buscar precisamente esas formas prácticas y esas formas amenas de encontrar ese sosiego y esa calma que tal vez no teníamos en cuenta antes, pero que pues ahora, digamos, las energías requieren y se encuentran en el mejor momento para poder canalizarlas, desembocarlas, bueno, iniciarlas. De hecho, es muy factible que ahorita muchas personas inicien algo nuevo
y algo que nunca habían pensado y que les puede resultar muy beneficioso en estas épocas. Si uno se queda de pronto en el tema de la irritabilidad, pues ahí se va a quedar dando vueltas y se va a quedar en las mismas circunstancias. Mientras que si miramos otras perspectivas o miramos otras formas de inventarnos cosas, de planear precisamente, que es algo rápido que se genera ahorita con el movimiento de la primavera o que llama la primavera, puede dar muy buenos resultados. Y teniendo en cuenta pues la luna nueva, esta luna nueva que es precisamente ahorita aquí lo tengo, luna nueva, que es el 24 de marzo, empezó a las 4:28 am aquí en Bogotá, pues insisto, el meridiano 75, Bogotá, Lima, Quito, y aquí tenemos precisamente el dibujo de la luna nueva. Cuando hay luna nueva, generalmente yo siempre les hablo y siempre les digo, tanto a mis personas o a las personas que me consultan o a mis estudiantes, que esos son eclipses. Nosotros tenemos dos eclipses a través del mes, la luna nueva y la luna llena. Y digamos que cuando llega la luna nueva, comienza un nuevo mes, comienza unas nuevas formas. Precisamente la luna nueva habla de eso. Esta luna nueva, iniciando en el signo de Aries, son nuevos planteamientos y nuevas formas, nuevos emprendimientos y nuevos aires en los cuales uno puede aprovechar para abrirse hacia nuevas perspectivas y hacia nuevas cosas. De hecho, son nuevas funciones y pueden aplicarse inclusive hacia el tema del ejercicio, hacia el tema del cuidado personal, de saber qué es lo que nos afecta, cómo nos afecta, tratar de hacerlo un poco reflexivo. Lo que pasa es que con Aries es un poco irreflexiva la cosa, con el signo de Aries, porque prima el yo, el ego, en lo que quiero yo hacer, lo que quiero hacer de manera solitaria, y de hecho es muy factible que ahorita precisamente con los temas de la soledad, pues nos encontremos mucho más en ese tema de indagarnos y de autorreflexionar, sino que a veces esa soledad o esos momentos de soledad generan ciertos roces con otras personas. Bueno, eso es lo que generalmente arma el signo de Aries. Yo creo que con esta luna nueva es una muy buena forma para unos comienzos y unas nuevas formas, tanto de mentalidad como de emprendimientos. Sino que, pues, digamos que en ese aspecto o en estos aspectos aquí precisamente se habla del Venus, aunque Venus está perfectamente bien para la astrología, está muy bien porque está en uno de sus signos. Tiene un aspecto un poco lento, un poco perezoso y unas circunstancias en donde con el Júpiter, con ese Júpiter que está ahí, pues tiene un trígono y tiene unas condiciones en donde todo se vuelve, desde hace ratico, desde hace una semana atrás, todo se ha tomado como a la deriva, como no se le ha dado el merecimiento, cosas que yo había hablado precisamente en estas charlas de diciembre y enero, en no darle importancia y subestimar precisamente las fuerzas, tanto las fuerzas de la naturaleza como las cosas que uno hace, subestimar las circunstancias, no darles importancia. Y pues bueno, pues en estas circunstancias yo creo que de aquí en adelante a lo que se subestime, pues tendrá obviamente sus consecuencias, no solamente ahorita, futuro en una semana, sino yo lo había hablado en esas charlas y había dado unas fechas específicas, fechas que están grabadas y les tengo en un registro audiovisual para quienes no asistieron y quieran tenerlas, yo con mucho gusto pues ahí las tengo. Eh, y que estas circunstancias pues generan como una subestimación de los temas, de los tiempos y de las cosas, del poder, del merecimiento que uno le pueda dar y de la forma en que uno puede encaminar las cosas en la vida. Generalmente da esas circunstancias y esos temas y ese Júpiter. Lo que pasa es que para la astrología ese Júpiter no está muy bien. En el signo de Capricornio no se siente muy bien Júpiter. Entonces, de hecho yo había hablado de estos dos astros, precisamente, de Júpiter y de Saturno, lo voy a marcar por acá. Júpiter y Saturno, yo dije que eran los colosos y los personajes que generan las más grandes condiciones. Independientemente de las condiciones y las circunstancias de Júpiter que no estén muy bien, pues de todas maneras no se nos olvide que es el astro para la astrología que brinda las más grandes bendiciones y los más grandes beneplácitos, pero también las exageraciones, las cosas a largo plazo y sobre todo las subestimaciones, como ya lo había dicho. Sino que pues actualmente pues ya eso lo había dicho y lo había hablado y quienes asistieron pues lo tienen claro, pero pues yo actualmente en estas apreciaciones ahorita actuales de marzo del 2020, pues hay que hablar de un astro pues que tiene que ver con la primavera y con el signo de Aries y con esta luna nueva que es precisamente Marte. Vamos a marcar a Marte acá, lo voy a marcar con otro color
con el color que le gusta, el rojo. Eso, aquí está Marte. Y Marte se interponen estos dos astros, y Marte es el que ahorita está generando estas dos condiciones. Y cuando Marte y Saturno, es decir, estos dos astros, los devolvemos, aquí vamos a volvernos acá, y ahorita les muestro esa diapositiva. Cuando estos dos astros, Marte y Saturno, se juntan, pues ellos dos hacen pilatunas y hacen unas condiciones difíciles ante la humanidad. Yo lo había hablado en la charla, que cuando ellos dos se juntan se genera el dolor humano, y ya llevan un ratico, bastante, dando dolor humano, en unas condiciones difíciles. Eh, Cuando ellos dos se juntan, inclusive es muy factible que las condiciones se vuelvan mucho más difíciles y complejas. Teniendo en cuenta lo que vivimos ahora y hablándolo específicamente para Colombia, es muy factible que el tema del virus incremente, las cifras en cuanto al virus incrementen inclusive los infectados, incrementen los personajes que lo porten, incrementen inclusive los dolores, las condiciones. Es muy factible, dado por estos dos astros, como también por ese aspecto que lo mencionaba antes, de la subestimación de los tiempos y del poder de la naturaleza. Sino que pues el ser humano siempre ha subestimado eh, la naturaleza de las estrellas, teniendo en cuenta que ellas llevan miles de millones de años en movimiento y atestiguando nuestros hechos, miles de millones de años, mucho más tiempo que nosotros aquí en la Tierra. ¿Mm? Entonces, cuando estos dos astros se unen, Marte y Saturno, pues generan unas condiciones bien importantes y bien difíciles. Y estos dos personajes van a estar, digamos, desde ahora, 24 de marzo, más o menos como hasta el 3 de abril, 4 de abril aproximadamente, en unas condiciones difíciles y complejas y marcando unos tiempos bien difíciles y bien complejos para la humanidad. Y teniendo en cuenta para las personas que, digamos, están expuestas, también puede ser, y obviamente pues genera que las epidemias y todo este tipo de pandemias y todo este tipo de cosas, pues hablando específicamente de nuestra nación y de Colombia, pues es muy factible que incrementen los números. Bueno, esas condiciones. Sino que, pues yo ya había hablado de esto en estas charlas, como les había comentado, sino que a mí me llama mucho la atención, pues hablando de este virus y de estas circunstancias que ahorita abarcan, me llama mucho la atención precisamente la evolución de esto. Yo creo que ustedes también quisieran saber sobre la evolución de este tipo de circunstancias actualmente. Eh, Resulta que, bueno, ahora no puedo borrar esta manchita de acá, pero quería comentarles, bueno, ahí sí se borró. Quería comentarles que para mí todo inició en en la pasada luna llena. Esta pasada luna llena se dio precisamente el 9 de marzo. 9 de marzo, que es dentro de este círculo interno, esa luna llena, que este es otro eclipse, como les comentaba, otro eclipse es cuando la luna y el sol están a contraposición, están completamente opuestos. Y digo yo que fue para nosotros aquí en Colombia el 9 de marzo o aquí en Bogotá el 9 de marzo, porque desde ese momento se empezaron a tomar medidas, se restringieron los eventos, empezaron a tomarse medidas, empezaron a hacer algún tipo de restricción el tema, por ejemplo, de los gobernantes, pues precisamente cuando ocurrió esa luna, pues precisamente estaba en la posición novena, que tiene que ver precisamente con las grandes potestades y las grandes circunstancias, ese sol, las grandes potestades a modo de leyes, y que pues dio como tal la contraposición en el tema social y en el tema de los movimientos y de restringir los movimientos, por ejemplo, que se da precisamente esa luna en la casa 3 para la astrología. Y pues en el signo de Virgo, que tiene que ver precisamente con el trabajo, con la disposición, con el hacer, con los alimentos. Entonces me llama la atención desde ese momento que se dio esa luna llena y que se decretaron en la noche esas disposiciones, como tal que digamos, parten de ahí, para mí, parten de ahí las circunstancias que se dan precisamente a lo que vamos y a lo que tiene que ver con los planes de contingencia o digamos esta cuarentena, entre comillas, porque pues realmente 20 días no es una cuarentena. Una cuarentena son 2 meses aproximadamente. Eh,
Entonces, a partir de esta luna llena, he querido elaborar como tal, digamos, como las consecuencias o las circunstancias que vienen a través de esa supuesta cuarentena o de esta cuarentena. Eh, pues que llevamos como tal cuarentena de 20 días, pero pues realmente es mucho más largo y es algo que quisiera comentarles y hacerles énfasis. Resulta que teniendo en cuenta esta luna llena y estas mediciones, pues todo parte desde aquí y la idea es que las circunstancias mengüen a partir de estos momentos, a partir de estas circunstancias, eh, digamos que en movimientos tratando de restablecer las circunstancias desde esa luna llena hasta la próxima luna llena aproximadamente que se ejerza durante esta fecha del 9 de marzo. Es decir, que esta lunita que es el primer cuarto en el círculo externo, esta lunita que está acá, que precisamente dio inicio a esta cuarentena, debe estar de nuevo por acá, tiene que pasar por acá de nuevo, tiene que marcarse de nuevo por acá. ¿Sí? Eso, vamos a hacer una lunita un poquito, si me permiten el tiempo, vamos a tratar de hacer una lunita un poco mejor dibujadita. Es que a ver estas cosas, bueno, eso, esa lunita tiene que estar por acá. Ahí trato de dibujarla. Esa lunita tiene que estar por acá para que digamos que los temas medio tengamos un respiro, unas condiciones. Pero bueno, quiero hablarles inicialmente que esa lunita y estas condiciones marcan una parte importante con esta luna inicial que precisamente tiene que ver con el próximo, o la próxima semana de marzo 30 a abril 4 más o menos, abril 3 aproximadamente, que a mi modo de ver es una luna bien importante porque en la astrología o a modo de la astrología es la primera, el primer cuarto o el primer aspecto de cuadratura o tenso que le hace precisamente a esas medidas y a esas condiciones que se tomaron como gobierno. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque son unos momentos un poco complejos y difíciles que se presentan, o teniendo en cuenta que son unas condiciones tensas que hacia esas decisiones y hacia esos temas y hacia la subestimación que se le está dando precisamente a la cuarentena o al virus como tal. Entonces, digamos que en primera medida, y así por cortarles rápido, son unas tensiones y unas circunstancias difíciles a modo personal, ¿no? Cada individuo puede estar experimentando en donde se presentan, empiezan a presentarse, teniendo en cuenta que, insisto, este Marte, de lo que les hablaba de cuando se juntan estos dos astros, vamos a marcarlos con otro color, estos dos astros que les comentaba al inicio, Marte y Saturno se juntan aquí, ya están más junticos y van a estar mucho más junticos y va a generar, digamos, como la conjunción como tal, esa conjunción maravillosa que conocemos mucho de la astrología. Y precisamente con esos temas y esas circunstancias se presentan, y es muy factible que se presenten tensiones emocionales, mal humor, irritabilidad, obviamente por la convivencia, pues choques familiares, como tiene que ver con la luna y unas condiciones femeninas, entonces las energías femeninas o las relaciones con las mujeres, pues se van a ver un poco difíciles, un poco complejas, las cosas no salen como se esperan, es muy factible que hayan ya y se empiecen a presentar algunos problemas económicos, sobre todo con las medidas que empiezan a generar, digamos, nuestros dirigentes, porque no tienen como el cauce que se debe o algunas condiciones que se deben. Empiezan entonces los temas económicos, las transacciones, por ejemplo, problemas con las transacciones electrónicas o el tema como tal con los bancos o las circunstancias. Y pues obviamente eso genera que se tengan algunas condiciones difíciles con los alimentos, los transportes, la gasolina, eh, o con algunas cosas que se requieran en el hogar, bueno, en fin, esas condiciones y esas circunstancias. Por lo tanto, inclusive se recomienda, pues, porque la lunita tiene que ver con temas alimenticios, pues se recomienda tener cierta prudencia con los temas gástricos y con algunas, digamos que a este modo y en estos momentos es muy factible que de ahí en adelante empiecen a aparecer algunos registros de enfermedades respiratorias, unas neumonías atípicas que llaman, fiebres en los niños, fiebres en algunas condiciones y es donde empieza a manifestarse como tal, digamos, como este pico y estas condiciones a modo del virus que se tiene.
Pues todo es debido a algunas subestimaciones que algunos personajes han tenido y pues es muy factible que pasen algunas condiciones un poco adversas y un poco difíciles precisamente en esos días. Y de ahí hasta el 5 de abril más o menos son unos momentos tensos y unos momentos difíciles en donde se tienen que precisamente acudir al signo de Géminis, que es donde está esta lunita, el signo de Géminis que está por acá, Géminis, lunita en Géminis, precisamente acudir a la creatividad y a nuevas formas. Y muy seguramente, y sobre todo porque estas lunitas en Géminis tienen que ver con otros temas sociales, acuden a otros estamentos, otras personas, muy seguramente personajes de cargos públicos o algo así, que digamos empiezan a dar la mano y aplicarse de manera creativa a otros planes de contingencia, pues que resultan muy bien. A modo de consejo, esto es una muy buena luna como para echar mano de la literatura, de los juegos, de la creatividad, de otros contactos, de otras cosas, digamos, como para pasar las circunstancias difíciles o las circunstancias complejas, que lo puede dar precisamente este Marte, cuando entra a Acuario, que ese Marte, teniendo en cuenta que todavía Marte está en regencia hasta el aproximadamente 20 de abril, pues empiezan a aparecer otros personajes rebeldes, a querer hacer otras condiciones diferentes, a poner problemas, eh, ya me vuelvo eso, a, eh, a malinterpretar las cosas o a generar unas confusiones en la comunicación, en los medios, a tratar de generar confusión, a actos rebeldes, actos impulsivos, a que tenemos que ayudar a la humanidad, de como sea, y entonces genera, digamos, se generan unas condiciones rebeldes, unas condiciones irreverentes. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso no es que sea muy benéfico, ni es que lleve a nada, ni ayuda tampoco en los momentos en que se está pasando, que yo creo que todos queremos que esto pase rápido y que estas condiciones terminen lo más pronto posible. Para que termine esto, hay algo que lo están promoviendo desde hace rato y es no solamente las entidades de control, sino muchos de los colegas que manejamos el tema de la astrología desde hace rato que se está manejando, tanto entidades también, no solamente nuestros gobernantes, no solamente las personas que están manejando esto, que son los médicos, las personas que manejan el área de la salud, sino que yo me uno a ellos también en el modo de que esto, para que se desarrolle de una manera más rápida y termine, hay que hacer caso. Digamos que eso es uno de los principios de Saturno, el orden, la disciplina y hacer caso para que esto termine de la manera más rápida posible. Si no, estas condiciones no van a terminar nunca. Si no, es muy factible que en agosto se presente una circunstancia bien compleja. A eso precisamente del 5 o el 3 de agosto aproximadamente, unas condiciones difíciles. Pues la idea es que esto no se presente de aquí a allá, repita o haya que hacer otros ejercicios completamente distintos, teniendo en cuenta que lo que les mencionaba, en la cuarentena realmente son 2 meses aproximadamente, mes y medio, 2 meses, y apenas llevamos 20 días y estamos subestimando 20 días, y no ha llegado el pico como tal, eh, digamos, del virus aquí en Bogotá o aquí en Colombia como tal el pico. Yo les recomiendo que tengan muy en cuenta estos días precisamente desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril aproximadamente. Son días complejos y difíciles en donde pues yo recomiendo mucho hacer caso, no subestimar las energías, tener mucha calma, estar en familia y algo que yo recomendaba mucho precisamente en las charlas, digamos que en estos momentos donde hablaba de unas fechas benéficas y otras adversas, y dentro de las benéficas decía yo, dentro de estas fechas, eh, eran momentos en donde es muy bueno o era idóneo mirarnos hacia nosotros mismos, mirar hacia la familia y fomentar precisamente la unión, la felicidad, el amor, la alegría. Digamos, en estos momentos que yo hablaba, en esos momentos de fechas del dolor humano, en donde precisamente lleva a valorar estos momentos, a valorar lo que tenemos, lo poco que tenemos o lo que tal vez adquirimos y dejamos ahí, que está ahí y no lo hemos vuelto a ver. Y es precisamente valorar estos momentos no como condiciones de fortaleza, sino de lo que poseemos. Y a veces no tenemos en cuenta precisamente esas posesiones físicas, materiales. Bueno, hay que tener en cuenta que todos estos son momentos de aprendizaje
y de una u otra manera, tanto la vida se transforma o la naturaleza nos obliga a transformar precisamente estas condiciones y estas circunstancias. Todo esto pues lo había hablado, como ya se los había dicho, en diciembre y en enero. Quienes quieran adquirirlo, pues bueno, ahí estoy a su disposición para que me cuenten. Quería comentarles esto, estos momentos y estas circunstancias. Ya nos hablaremos, yo creo que de aquí a abril, a los primeros días de abril, para comentarles cómo va esa luna dentro de esa cuarentena que yo considero, ¿no? Que, insisto, debería estar por acá. Digamos que esto es el primer paso sería de esa luna cuando pase por acá, como una luna nueva aproximadamente para lo que es la astrología, dentro de esa fecha inicial que fue la luna llena del mes de marzo, en ese plan de contingencia que se empezó a generar. Y nos estaremos hablando precisamente en esas fechas, en comienzos de abril, a ver cómo sigue esa luna. Y la idea es que miremos esas recomendaciones y miremos esas formas que nos habla el cielo siempre. Las estrellas siempre han sido testigo de nuestras formas y de nuestra vida, y todo esto que estamos pasando ya había pasado, ya se ha vivido. Así que hay que sacar precisamente, recordar esas formas, recordar de dónde venimos, de dónde somos y cómo enfrentar estas condiciones como seres humanos, como unidad, como comunidad y como fraternidad. Unirnos, respetándonos, ayudándonos. Yo creo que esa es la mejor forma, y estas circunstancias pasan precisamente es para que encontremos no solamente la fortaleza de la familia, sino la fortaleza de todos como humanidad, que encontremos esa unidad a modo individual, que nos podamos apoyar en grupo, ¿vale? Quería comentarles eso, quería que escucharan esas apreciaciones, y pues bueno, ahí estoy, en cualquier condición, en cualquier circunstancia que me quieran preguntar, pues ahí estoy con mucho gusto. Y nada más, nos encontramos entonces en estos días, continuando con estas lunas, ¿vale? Les deseo un feliz resto de semana y de fin de semana, y pues bueno, ahí nos estaremos encontrando. Un abrazo para todos y quedo pendiente de ustedes. Mil gracias.